No ha habido una defensa más férrea de los núcleos de poder en México como la que han hecho con la actual Suprema Corte. La reforma y la elección tuvieron que enfrentarse a fuertes cofradías de empresarios, medios, periodistas, intelectuales y académicos. También se han involucrado los partidos y es conocido por qué. El PAN es una hermandad de abogados que ha litigado sin escrúpulos casos mientras hace política, en tanto que el actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, es amigo de la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, quien debe lo que es a dos presidentes priistas, a Ernesto Zedillo Ponce de León, padre del actual Poder Judicial, y a Enrique Peña Nieto, quien la propuso para la silla que ocupa. La gran pregunta es ¿por qué? Si casi todos los poderes de facto del país se han unido en contra de la reforma al Poder Judicial, no pudieron detenerla. Y una buena manera de responderlo es que, por un lado, la resistencia es proporcional a la verdadera representatividad que tienen estos núcleos en el México contemporáneo. Y la segunda es que una abrumadora mayoría de ciudadanos de a pie se ha involucrado en la transformación de un poder que concibe como un nido del conservadurismo aguzanado y como callejón oscuro para la injusticia, la corrupción, la soberbia, la prepotencia, el maltrato, el enojo y la frustración. La Suprema Corte de Justicia de la Nación que usted conoce está en sus últimas horas. Una nueva camada de servidores de la nación serán investidos como ministros porque así lo decidió el pueblo de México en las urnas durante la pasada elección judicial. Posiblemente se dé una ceremonia formal y una simbólica este 1 de septiembre, porque en efecto se trata de una renovación poco tradicional o nada tradicional, porque llega a la presidencia, por primera vez desde Benito Juárez, un representante de los pueblos originarios. Entonces el acto en el que los nuevos ministros se calan la toga será uno, mientras que el simbólico, que quizá incluya elementos de viejas tradiciones, revestirá de legitimidad y compromiso. Formalmente se ha anunciado, para este evento alterno, una ceremonia tradicional de purificación y entrega de bastón de mando y servicio. La corte que vemos irse es la última del neoliberalismo. El cambio de régimen determinado por las mayorías en 2018 ha ido renovando cuadros en todos los niveles de la administración pública, pero también ha provocado un cambio de fondo en las instituciones. Mientras que los ministros salientes le deben su cargo a las cofradías de las últimas décadas, y en particular a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la nueva Corte fue electa y por lo tanto queda sometida al mandato popular. El cambio es profundo. En un país con raíces de autoritarismo y antidemocracia como el nuestro, que la gente pueda decidir qué jueces, qué magistrados y ministros quiere en el Poder Judicial, significa entregar a los de a pie, a los ciudadanos comunes, herramientas para ordenar su presente y definir su futuro. No es un cambio menor. Aunque falta mucho por andar, esta oportunidad da mayoría de edad a los ciudadanos dentro de nuestra democracia en movimiento. Claro que todavía pueden esperarse manotazos en el presente y en el porvenir. La inercia de las élites por mantener el control del Poder Judicial llevará a una presión constante, porque representa, en una palabra, dinero. Además, todavía está pendiente renovar la otra mitad de juzgadores cuyos cargos no fueron sometidos a las urnas este verano. Y queda pendiente transformar de fondo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que maneja a espaldas de los ciudadanos casos por miles de millones de pesos. Los mexicanos debemos permanecer con los ojos abiertos durante el periodo de transición.
La ministra presidenta de la Suprema Corte ha maniobrado para tratar de evitar lo que es inevitable, la entrega del poder. Antes de irse, los ministros aprobaron el proyecto de presupuesto que no removió los privilegios que ellos disfrutaron y que heredan a los que vienen. Seguramente habrá una renuncia masiva a ellos, pero la grosería ilustra cómo se ha operado para torpedear el saneamiento de estos poderes en resistencia. Faltan los manotazos que darán los panistas, también, que tienen infiltrados todos los espacios de poder dentro del aparato de justicia, lo mismo que otras élites de poder priista y no solo desde la dirigencia nacional de ese partido. La corte que se va es la última del neoliberalismo, como decíamos. E igual que ese sistema político y económico, el diseño del poder judicial que ahora mismo agoniza entronizó a una élite que se siente de alcurnia, que actúa como si viviéramos en un país de castas. Hay abogados que son hijos de abogados y nietos de abogados que han amasado enormes fortunas succionando con un poder malentendido, un poder que no les corresponde. Hay despachos que existen no para servirle a la justicia, sino para servirse de ella mientras defienden intereses turbios de políticos de mala calaña. Hay camarillas de empresarios multimillonarios que se acostumbraron a no pagar impuestos porque podían negociarlos con juzgadores corruptos en la oscuridad. Y todos ellos se resisten y se resistirán hasta el último día de su vida porque las inercias podridas les beneficiaban aunque enviaran al calabozo oscuro cualquier intento por realmente gestionar la justicia. Los tiempos inéditos que vivimos son retadores. Mucho de lo que se ha avanzado se puede revertir en cualquier momento si no hay una actitud vigilante de los ciudadanos y si los nuevos servidores públicos fallan. Las élites económicas, políticas, mediáticas, intelectuales y académicas se apoderaron de todos los espacios de la vida pública. No le permitían respirar a nuestra sociedad en movimiento. No compartían los bienes comunes con los ciudadanos y los ciudadanos ya estaban hartos de la misma sopa aguada y sucia. Ahora que las élites han perdido los tres poderes de la Unión, conservan muchos espacios de lo tanto que tenían y desde ahí organizan una revancha e imaginan formas, incluso ilegítimas, de retomar el poder. Por eso son tiempos retadores como inéditos. Nadie puede dormirse porque la oscuridad permanece en la penumbra. Pero no solo son las fuerzas inerciales las que acechan en la noche. Hay otras podridas que actúan a plena luz del día porque se han camuflado de progresistas. Son operadores del viejo régimen y han encontrado resquicios para colarse en lo nuevo. Y están en todas partes y operan donde no se les ve y sueñan con ser la cuña que rompa el nuevo bloque de izquierda. Sueñan con volver al país que siempre fue de ellos. Sueñan con el día en que retomen lo que se ha repartido y no se cansarán hasta que, desde adentro, corrompan lo que se supone que ha sido saneado. La corrupción es, en estos momentos, un reto doble. No solo son los que se fueron que intentan regresar, sino los que están adentro y quieren revertir lo que se ha avanzado. La corte que llega debe dar rápidamente muestras de que son nuevos tiempos. Debe resolver casi de inmediato los casos congelados que involucran al magnate Ricardo Salinas Pliego y debe hacerlo con máxima publicidad porque simbolizan la impunidad y las componendas durante un periodo que, hay que demostrarlo, ha quedado atrás. También debe revisar el proyecto de presupuesto autorizado por los ministros salientes porque es de 5.900 millones de pesos, 13% más que el de hace un año. La corte que se va les deja una tentación en las manos,
pero también les entrega la oportunidad de demostrar que se puede servir a México sin opulencia, sin lujos, sin privilegios. A los ministros se les autorizó un ingreso bruto mensual de casi 192,000 pesos. El mensaje de Norma Piña y sus aliados es que ellos se sentían a nivel de la presidenta de México. El salario que autorizaron para los ministros que vienen es exactamente el mismo que el de Claudia Sheinbaum, más todo tipo de prestaciones y remuneraciones. Los ministros que renuevan la Suprema Corte a partir del 1 de septiembre tienen muchos retos por delante. Quizás el más fácil de vender es justamente el relativo al contenido en el presupuesto. No les será difícil renunciar a esos salarios extravagantes en un país con tantos pobres. No les será difícil hacer al lado los privilegios, el lujo y la desvergüenza que al final muchos de ellos nunca los disfrutaron. Lo que será más complicado es justificar de cara a la nación por qué fue necesaria una reforma judicial. Y deben justificarlo en sus propias vidas, cortando todos los caminos de la corrupción y procurando que la justicia llegue a todos los rincones de la República. Su encomienda es enorme, pero la recompensa será aún mayor. El pueblo sabrá reconocerlos de la mejor manera, y quien menosprecie esa sabiduría de la gente, entonces no ha aprendido nada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros en Los Periodistas en Canal 11. Les hemos preparado el día de hoy un programa, pues todos son especiales, pero este en particular es un programa muy de coyuntura. La coyuntura es la Corte que se va después de 30 años de servirle a los poderes de facto y una Corte que entra, nueva, que ha sido elegida por los mexicanos. Sí. Sí es especial este programa, Alejandro, porque no le regateemos al fin de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a este Poder Judicial Federal que llega a su fin en esta etapa el calificativo de histórico, porque en efecto se termina una etapa que comenzó hace exactamente 30 años, un poquito más de 30 años, en el arranque del gobierno de Ernesto Zedillo, en medio de una crisis brutal que ayudó justamente a un fujimorazo de Ernesto Zedillo, porque de un manotazo este expresidente de la República desapareció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tenía facultades constitucionales Zedillo para hacer lo que hizo. Claro, lo encubren los cómplices, pero ahora estamos en el arranque de una nueva etapa a partir de la reforma constitucional que se generó el año pasado, de la implementación complejísima de una elección y de la jornada electoral del 1 de junio, de la que surgieron ministros, magistrados y jueces que el 1 de septiembre iniciarán sus trabajos. Es una corte histórica también porque no solamente llega un primer presidente indígena por primera vez desde Benito Juárez, sino porque también su composición es mayoritariamente mujeres. Dos hechos que marcan los tiempos que estamos viviendo, tanto la idea de que haya un presidente, o no la idea, sino el hecho de que haya un presidente indígena en la Corte, como el hecho de que sea mayoría las mujeres, pues sí habla de un nuevo momento para la República. Así que quédese porque vamos a hablar de eso y hay más temas, por supuesto, pero por ahí vamos a empezar. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Volvemos.
Bueno, un dato importante para todos los que nos están viendo ahora mismo en YouTube. Empezamos la transmisión un poco tardía. Se perdieron ustedes la cápsula que preparamos cada semana. Se las vamos a transmitir de manera independiente al programa, de todas maneras, para que usted no se la pierda. Y es interesante, Álvaro, para los que no nos ven pues que no pueden verlos en televisión abierta, porque sí detalla la corte que se va y la corte que llega. Por ejemplo, la aprobación de esos montos de la vieja corte, Álvaro, para dejarle a los nuevos ministros unos supersalarios, es básicamente una afrenta a los nuevos ministros que han jurado ser austeros, respetar el llamado a la austeridad republicana, pero la corte de Norma Piña les deja unos supersalarios de 180,000 pesos al mes, obviamente para que, pues no sé, pensarán que eso los va a tentar a los ministros de la corte, no tengo idea por qué lo hacen, incluso para ignorar el llamado a la austeridad republicana. Obviamente tiene todas esas lecturas. Entonces, bueno, pues va a ver usted la cápsula, la vamos a transmitir por separado en YouTube, y para quienes la vieron en televisión abierta, pues ya lo sabe. Estamos hablando hoy, tenemos un programa, pues dice el señor Delgado que es especial, aunque yo digo que todos son programas especiales, sí, sobre el análisis de ese poder que estuvo en manos 30 años, Álvaro, básicamente de servidores que le servían, pero al neoliberalismo. Sí, a los gobernantes y a los poderes del modelo neoliberal, naturalmente. Gracias una vez más por acompañarnos en este arranque de los periodistas. En efecto, los comentarios que hemos estado viendo en YouTube tienen que ver con, por supuesto, la señal que sí se pudo ver por televisión abierta, pero hay mucha gente en el territorio nacional y sobre todo en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, donde solamente tienen la posibilidad de ver los periodistas o cualquier programa de Canal 11 en YouTube, de manera que este problema se va a solventar. De manera particular, esta cápsula que, como en cada programa, presentamos a usted, esta cápsula era sobre, en efecto, como Alejandro decía, el fin de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo fue que comenzó, quiénes fueron inclusive sus presidentes, qué tipo de decisiones relevantes tomó esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha llegado ya a su fin. Se cumplió esta semana que terminó la última sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por Norma Piña Hernández, una magistrada que gracias a Enrique Peña Nieto llegó como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de ser una magistrada muy limitada en su desempeño. Llega a ministra de la Corte impulsada por Enrique Peña Nieto, también por Miguel Ángel Osorio Chong, también por el consejero jurídico de Peña Castillejos, también por otros grupos priistas. Y se confronta, hace de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realmente una fuerza política y no un poder constitucional como está establecido en la propia Constitución, Alejandro. Sí, es fabuloso, por decirlo menos, que los mexicanos tengamos la oportunidad de hablar en un domingo en medios públicos, discutir, oír sobre un poder que en realidad, Álvaro, si tú piensas, siempre estuvo en la opacidad total. O sea, ahora sí hablamos sobre la Corte con mucha facilidad, la mayoría, los que nos están viendo ahora mismo en YouTube, los que están en casa, perfectamente tienen un interés abierto, legítimo, quieren saber todo lo que está pasando con respecto a Norma Piña, los ministros que se van, los ministros que llegan, salieron a votar, millones de mexicanos tomaron la determinación de ir, votar, decidir, aún con todas las limitaciones que hubo para promocionar a los candidatos, Álvaro, porque
acuérdense ustedes, la presidencia del Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional Electoral decidió muy tarde promover permitir que el gobierno de la República pudiera transmitir, promover la votación, lo cual es una tontería tremenda porque, pues sí, la elección quedó en manos durante un periodo, pues de quien tenía interés y podía escuchar. Ese error le resta publicidad a la elección y aún así millones de mexicanos salimos a votar y decidimos a quién queremos como juzgadores en niveles de juez, de magistrado, de ministro, y tomamos una determinación que nunca antes en la historia habíamos tomado, que es apoyar a alguien para que ocupe ese espacio que afecta la vida de toda la nación. El tamaño de las oposiciones a la reforma primero, a la implementación después y a las campañas y a la jornada electoral que enfrentó esta transformación de uno de los poderes del Estado, pues da idea justamente también del tamaño de los intereses que sostenía la ya vieja y virtualmente sepultada antigua Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sabotajes desde el propio Poder Judicial de la Federación, incluyendo, Alejandro, que no se nos olvide, los 51 días de paro, todo pagado, de ministros, magistrados, jueces y personal que trabaja en el Poder Judicial para hacer naufragar la reforma que estaba procesándose en el Congreso. Y luego la implementación, que no se nos olvide tampoco cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación incumplió con su responsabilidad, la responsabilidad que le ordenaba la Constitución para crear las candidaturas, procesar las candidaturas, y dejó el trabajo literalmente aventado. Y que no se nos olvide tampoco cómo la propia ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, intentó de una manera muy torcida y de una manera muy grotesca, pero por fortuna también muy pública, anular la elección, reduciendo el número de votos para ello. Que no se nos olvide tampoco cómo intentó la propia ministra de la Corte influir de muchas maneras en la elección del año pasado y después en la propia reforma. Entonces, hacer un balance de lo que fue los, digamos, meses recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obviamente se impone, por no hablar también de las grandes decisiones que tomó la Corte para proteger los grandes intereses y para ir en contra de los intereses de los mexicanos. El tema del anatocismo, el tema del FOAPROA, el tema de los temas fiscales, los grandes temas fiscales, incluido los adeudos de Ricardo Salinas Pliego por 74,000 millones de pesos que la siguiente Corte, Alejandro, va a tener que resolver ya. Hasta, si se me permite, hasta quedó mejor la omisión porque cae en manos de una nueva Corte que no tiene los compromisos que tiene la vieja Corte, el caso de Ricardo Salinas Pliego, Álvaro. Yo creo que qué bueno, pues le huyeron al compromiso abiertamente, al mismo tiempo le entregaron a una nueva Corte desvinculada completamente de ese poder en particular, y esperemos que de todos los poderes, y va a permitirle pues, tomar una decisión. Ahora, la presidencia de Norma Piña, Álvaro, quien se despide con un discurso basado en su gran malentendido del poder. Es un discurso donde habla de que la historia me va a juzgar. Pues, ¿qué no la juzgó ya? ¿Qué no perdió ya la Corte? Esta Corte perdió todo su poder gracias justamente a un juicio histórico
¿Que no hay ya un juicio categórico de la historia? ¿No bastan millones de mexicanos para determinar que esa corte ha sido completamente juzgada? Pues parece que no. Pero es una corte, Álvaro, que viene de un malentendido tras otro malentendido tras otro malentendido. Recordemos que las élites muy poderosas, las élites económicas, mediáticas, intelectuales, académicas, estuvieron siempre detrás de Norma Piña. Ella siempre tuvo el consejo de élites, siempre se acercaron a ella élites para, no solamente para influenciarla, sino para ayudarle a conducirse. Hay mucha información que es ya pública sobre sus encuentros con líderes de partidos. Cuando ella la cena Álvaro, en la casa del ministro González Alcántara Carrancá con magistrados electorales y con el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, amigo de Norma Piña, y a una cena a la que estaba también invitado el coordinador de campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, Santiago Krill. Pues bueno, todos esos malentendidos. Bueno, las reuniones los jueves en la casa de Federico Reyes Heroles, claro, que tú revelaste. Sí, que publico en un texto que le recomiendo que vuelva a revisar y que tendría que decirnos que todas las cosas que se hacen en lo oscurito, eventualmente, Álvaro, ¿qué saben? Se van a conocer. Y es una presidencia, la de Norma Piña, la Corte en su conjunto, es una Corte... El Poder Judicial El Poder Federal, Judicial en su conjunto. La Corte y la Presidencia, acotando cada uno. La presidencia de Norma Piña es producto de muchos malentendidos. Malentiende el poder y confronta al presidente. Se cree un poder, Norma Piña, de oposición que no le es conferido por la Constitución. Se cree ella un poder que le inyectan desde los núcleos de poder, de los otros núcleos, desde los académicos, los intelectuales, todos los que se reúnen con ella. Ella termina comprándose esa posición y convierte a la Corte en un núcleo de oposición de derechas contra el gobierno federal, contra el Ejecutivo Federal, contra el gobierno de la República. Yo creo que el discurso, hasta vale la pena escuchar un tramito, creo que tenemos por ahí un pequeño tramo de lo que ella plantea. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos, regresamos a comentarlo. La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado. Juzgada está, tanto que se va esta Corte sin que a nadie le importe mayor cosa. ¿Dónde están inclusive sus apoyadores afuera de la Corte siquiera para aplaudirle? Solamente el puñito de empleados de los ministros y ministras de la derecha. La presidenta también al respecto habló, Alejandro, y si te parece, alcanzamos a escuchar lo que ella dijo. El fin de una era en el Poder Judicial, de nepotismo. Claro que hay sus excepciones, ¿verdad? Siempre. Pero es el fin de una era, de un Poder Judicial que servía a unos cuantos. Y que durante este periodo lo que demostró pues es que se reproducía a partir de amiguismos, nepotismos. Y ahora pues inicia una nueva era a partir del 1 de septiembre. Y va a ser mejor, eso no tengo la menor duda. Bueno, vamos a ir a un corte brevísimo, se nos va el tiempo volando, pero porque hay mucho. Vamos a ir a un corte muy, muy breve, vamos a regresar a dar, por supuesto, mucho más sobre esto.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encargó de validar la elección del Poder Judicial, este ejercicio inédito en el que millones de mexicanos, millones de ciudadanos, por primera vez en la historia de este país y por primera vez en el mundo, salieron a elegir a los juzgadores para un periodo, jueces, magistrados, ministros de la Corte. Y me atrevería a decir, Álvaro, que el solo hecho de que el mexicano ahora mismo participe en una elección apuró a muchos a que entendiéramos, que no conocíamos, siquiera qué es la Corte, para qué sirve, cómo está compuesto, por qué hay magistrados y por qué hay ministros, por qué hay jueces, cosa que quedaba en una discusión de élites ahí en el Senado de la República o entre ellos o en el Consejo de la Judicatura, ahí mismo adentro de la Corte, entre abogados. Y no, ahora es un ejercicio que se abrió y que al mismo tiempo permitió transparentar un poder que ha estado todo el México independiente, Álvaro, en la oscuridad. Y no solamente en la oscuridad. El Poder Judicial Federal, como también los poderes judiciales en cada uno de los estados, a pesar de ser efectivamente uno de los tres poderes constitucionales, pues había sido siempre subordinado del Ejecutivo, como el propio Legislativo. Y solamente de vez en cuando se le ponía algo de atención. Para fortuna de ellos, o para beneficio de quienes integran el Poder Judicial, pasaban desapercibidos, salvo en casos como aquel juicio de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en el 2005, cuando el entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela Huitrón, se reúne con Vicente Fox, el titular del Poder Ejecutivo, para validar una maniobra de carácter político y dejar de lado a uno de los contendientes, a López Obrador. O qué decir también cuando la propia Corte convalida el ocultamiento del FOBAPROA. Y qué decir también en su momento cuando la propia Corte, recién creada por Ernesto Zedillo, avala el anatocismo. Y solamente en periodos muy específicos se habla del Poder Judicial. Hay también en México un proceso didáctico de aprendizaje de todos a partir, efectivamente, de las injusticias que el propio Poder Judicial comete. Y se llega al momento cumbre, que en buena medida marca también su agonía, que es convertirse en oposición. Entonces, sí, esta misma semana, la semana que terminó, una parte del Poder Judicial resuelve de plano que la elección del 1 de junio fue legal, fue válida y que las impugnaciones que se presentaron contra quienes contendieron para ser ministras y ministros de la Corte no tenían fundamento. Y es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resuelve pues que los ministros de la Corte, la validez de la propia elección de ministros de la Corte en una sesión en la que la propia magistrada presidenta, la magistrada Soto, pues inclusive habla del aspecto que, digamos, guió la impugnación, los acordeones. Sí, hay dos magistrados, una magistrada y un magistrado, que proponen anular todos los resultados por la existencia de los acordeones, pero nunca fundamentan cuál fue el impacto que tuvo o no tuvo los acordeones en la elección. Sobre todo los nuevecitos recién hechos que llevaron en una caja como prueba. Y los otros, los digitales que pues, circularon y dicen ellos que tuvo una influencia tremenda en la elección, cuando simplemente pues, los que están ahí, los que están nombrados en estos acordeones, son cientos
y pues la elección no se refería a cientos, o sea, trataba de influir en la vida de millones de mexicanos, pero pues, por ejemplo, el presidente de la Corte no estaba ni siquiera en los acordeones, o estaba en algunos, no sé, pero no suficientes como para llevarse una votación de millones de votos, millones, tanto así que la votación del presidente de la nueva Corte es más alta que la votación que recibió el Partido Revolucionario Institucional hace un año. Es decir, ¿cómo entonces pudo influir ese acordeón o los acordeones, cómo pudieron influenciar en los votantes si tenían pues un alcance era un tiro de escopeta, los acordeones? Bueno, de todas maneras, Reyes Rodríguez Mondragón y Yanín Otálora Malasis, el magistrado y la magistrada, piden la anulación de la elección, intentan que se anule, pero no ganan, Álvaro, el apoyo de sus partes, y termina ese tribunal por avalar la elección del Poder Judicial. Y la magistrada presidenta tiene una intervención después de que el magistrado oponente, el que propone anular la elección, Reyes Rodríguez Mondragón, que como lo hemos informado Alejandro Páez y su servidor hace mucho tiempo, pues un personaje muy vinculado directamente a Felipe Calderón y a su ex secretario particular, Roberto Gil Suárez. Si te parece, Alejandro, vamos a escuchar a la magistrada presidenta en una de sus intervenciones. Yo traigo esta prueba. Tengo que traer los datos. ¿Dónde se hizo? ¿Cuánto costó? ¿Quién lo hizo? ¿A quién se le dio? ¿Por qué es determinante para anular la elección de más de 13 millones de personas? Son expresiones, señalamientos sin ninguna prueba de por qué son suficientes para anular una elección. No sabemos si esos acordeones se hicieron hace rato, se hicieron ayer, se hicieron el día, dónde se hicieron, se utilizaron el día de la jornada electoral. No sabemos cómo llegaron al expediente. ¿Qué tal que se imprimieron un día antes de que fueran llevados a ese pleno? Sí, hubo acordeones, circularon, nosotros los tuvimos, claro, algunos de ellos, y algunos tenían diferencias. Hay acordeones que hicieron inclusive algunos de los panistas, por ejemplo, que nosotros en su momento identificamos. Era parte de un ejercicio, yo hice el mío para ir a votar, y vi algunos acordeones, y yo no voté inclusive por algunos de los que quedaron como ministros de la Corte. Pues es un derecho que uno tiene. Sí. De pronto te enfrentabas a muchas dificultades para los magistrados de distrito y sobre todo para jueces, pero había una multiplicidad de acordeones. Sí, digo, el presidente López Obrador lleva a esa elección, Álvaro, te acordarás, llega con un papelito. Pues claro. Y llega y pues ve ahí y está checando. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque las cámaras estaban muy atentas, es una reforma que él había impulsado, y él había invitado a votar, a los mexicanos a votar, y había llegado con su propio acordeón hecho a mano. O sea, claro que mucha gente hizo sus acordeones. Yo recuerdo, por ejemplo, porque pues es un compañero nuestro, el mismo Fabricio Mejía dice, yo tengo mi propuesta, y ahí va, es esta, y la hace pública y la plantea así. Ahora, eso fue determinante para manipular, o más bien, eso significa que se pudo manipular la elección. Bueno, lo que invitaba la la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, era, pues pruébenlo. Y además hay un elemento que en la crítica que se le puede hacer a la elección del 1 de junio es que ¿por qué sabotearon PRI, PAN, PRD o personas sin partido la elección? ¿Por qué no participaron o por qué no apoyaron a candidatas y candidatos
que claramente representa los intereses de la derecha. Oye, llegaron puros de izquierda. No, ¿Qué no estás pidiendo que no salgan a votar? Los de derecha no están pidiendo que no se salga a votar. Pues ahí está el resultado. Bueno, por eso la procuradora de Felipe Calderón pues, obtiene una votación muy baja. La abandonaron las fuerzas de la derecha y a otras candidatas y candidatos acreditados como representantes de intereses de la derecha, pues no recibieron el apoyo porque los sabotearon. Ahora, había, Álvaro, al mismo tiempo una presión constante desde la prensa, desde núcleos de poder como el económico, por ejemplo, los intelectuales, los académicos, una presión constante tratando de advertir que se trataba de una elección que iba a provocar el gran colapso de la civilización occidental. Bueno, no tanto, pero sí, el colapso de la economía. Decían pues, que la elección judicial iba a... Es más, iba a acabar con el TEMEC para terminar pronto. 4 puntos del Producto Interno Bruto menos si se aprueba la reforma judicial. Eso es lo que decían. ¿Sucedió? Pues hasta donde yo me quedé, no, Álvaro. El día de hoy, por ejemplo, hoy domingo, en la cotización por ejemplo, del dólar, el dólar está en 18.61 el día de hoy. Sigue enfrentándose el peso mexicano, enfrentándose a las adversidades, pues parece que pues no está batallando para enfrentar esa adversidad que habían dibujado. Esta semana, por ejemplo, fue una semana poderosa en indicadores, Álvaro. Bueno, por ejemplo, en inversión extranjera directa, que supuestamente se iba a derrumbar con la aprobación de la reforma, primero la aprobación de la reforma y luego la elección judicial. No solamente no se cayó, sino que tiene récord histórico, todavía mayor inversión extranjera directa que el año pasado. Sí, salen datos muy buenos de inflación, sale incluso, es más, sale corregido el dato de crecimiento, Álvaro. Sí, esta semana que terminó salió corregido el dato de crecimiento, pero el dato creo yo que el más contrastante con todo lo que se había dicho que iba a suceder, ya saben ustedes, la catástrofe que venía, es el dato de la inversión extranjera directa, porque alguien que va a invertir en un país, Álvaro, analiza todas las variables durante meses. Imagínate, le vas a meter tú $1,000 millones a un país que no tiene Estado de Derecho, como gritaban desde la oposición o que gritaban desde los núcleos intelectuales, un país que se está tambaleando por culpa de la reforma al Poder Judicial. Pues bueno, los capitales extranjeros están midiendo el riesgo, no ellos en lo personal siquiera, Álvaro, utilizan un montón de herramientas, de medidoras de riesgo para poder invertir en un país. Entonces, el indicador más poderoso de la semana pasada, porque coincide justamente con el discurso de Norma Piña, es el de inversión extranjera directa. Y hay una inversión extranjera directa, lo que vale del año, de 34,000 millones de pesos, que es una cifra al doble de la que había en 2018 y respecto del año pasado aumentó más del 10%. Déjame, te hago una corrección porque vale la pena. Es 34,000 millones, pero de dólares, Álvaro. ¿De dólares? ¿Y dije de pesos? No, también digo, es un montón de pesos también, pero de dólares. 34,000 millones de dólares es la cifra que se tiene es un nuevo máximo histórico en el segundo trimestre del 2025. Sí. Es el doble de lo registrado exactamente en 2018, en el mismo periodo, pero de 2018. O sea, carajo, o sea, ahí están los datos, se vuelven otra vez a equivocar. Vamos a ir a una muy breve pausa, la discusión sobre aquella corte la corte que termina y la corte que llega va a continuar en esta mesa. Ya lo verá usted, volvemos.
Bueno, decíamos aquí Álvaro y yo hace unos momentos que pues sí había avisos de que venía la catástrofe. A estas alturas México iba a ser oscuro, tenebroso, íbamos a ir cayendo en un tobogán tremendo. Bueno, pues eso no sucedió y le mostramos a ustedes los números. Todo lo contrario, hay cifras para decir, pues bueno, pasó lo contrario o qué estaban pronosticando. En ese mismo sentido les quiero preguntar y le doy la bienvenida a la ministra Yasmín Esquivel y a la magistrada electa como presidenta, la próxima presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial. Si ustedes me lo permiten, ¿se veían ustedes en este momento histórico navegando entre pantanos y oscuridad económica, que era lo que se había anunciado que iba a suceder y no sucedió? ¿Se veían ustedes? ¿O qué momento están ustedes, en qué momento están recibiendo esta nueva corte, este nuevo poder judicial? Bueno, sin duda alguna, Alejandro, es un momento histórico e importante que se está viviendo en este momento. Es una auténtica transformación en el Poder Judicial de la Federación. La reforma publicada el pasado 15 de septiembre del año anterior viene a cambiar el diseño constitucional que se está dando en el Poder Judicial Federal. Anteriormente, por ejemplo, en el caso de los ministros y ministras, el nombramiento era concurrente, es decir, concurrían dos poderes, el Ejecutivo y el Senado, para nombrar un ministro. Sin embargo, ahora el nombramiento lo hace el pueblo de México. Es un momento donde no es tan solo pasar la idoneidad y todo el matiz en el comité de evaluación, sino también el voto popular directo, secreto, en las urnas, quien tiene que aprobar ese nombramiento. Entonces, en lugar de una mayoría calificada en el Senado, ahora tiene que ser el pueblo de México el que nombre a las ministras y ministros de la Corte. Un cambio importante es que disminuye el número de integrantes, de 11 personas a 9. Y de esos 9, el momento histórico que a mí me parece clave, y para mí es un gusto compartir este espacio con la magistrada Celia Maya, es que por primera vez en 200 años tendremos mayoría de mujeres. Sí. 5 mujeres, 4 hombres. Históricamente nunca se había dado esta mayoría en el Pleno de la Corte de mujeres. De hecho, en 200 años de historia ha habido muy pocas mujeres, 15 nada más en la historia en 200 años. Cerca de 500 hombres, solo 15 mujeres. Y esta vez, mayoría mujeres en el Pleno. Pero no tan solo eso, sino también en juezas, en magistradas, tendremos cerca del 59% de mujeres que fueron electas a nivel de juezas el domingo pasado, 1 de junio, a nivel de juezas y magistradas. Éramos 22% y ahora sube exactamente a un 59% la presencia de las mujeres en los órganos de impartición de justicia. Eso nos parece un hecho histórico, una transformación auténtica. Déjeme, y me la atraveso a Álvaro, déjeme preguntarle esto, ministra. ¿Tenemos el dato de cómo era la composición de género o cómo es la composición que va a cambiar ahora? Es decir, ¿cómo se va ese Poder Judicial? ¿Cómo era? ¿Qué composición tenía de género? Anteriormente, el tema de género era el 23% de presencia de juezas y magistradas. 23% de mujeres. De mujeres, juezas y magistradas. Ahora va a ser mayoría mujeres. 59%, bueno, mujeres, magistradas y juezas que el próximo lunes 1 de septiembre, toman protesta en el Senado de la República con esta nueva reforma al Poder Judicial. Perdón, le extiendo la misma pregunta a Celia Maya para que a la magistrada Celia Maya, próxima, perdón que sea tan coloquial, porque lo que pasa es que termina uno entrevistándolas y hablando tanto con ustedes que termina siendo muy coloquial, me disculpo por ello, pero magistrada, el hecho de que haya tantas mujeres en el Poder Judicial, quizá era lo que les hacía temer que viniera una gran catástrofe para México, o cómo lo traduce, porque es muy asombroso. Yo creo que sí, efectivamente,
fue la reforma, no la querían ver bien. Todos sabemos la gran oposición que había a la misma. Incluso las compañeras y compañeros del propio Poder Judicial que contendieron en esta reforma, que decidieron participar, pues siempre se quejaban de que eran mal vistos por sus otros compañeros. O sea, era como una resistencia al cambio muy importante. Pero hoy ahí vemos los resultados. Yo creo que uno de esos importantes que usted estaba señalando, la ministra, ¿cómo favoreció esta reforma para que las mujeres en un solo evento tuvieran más presencia en el Poder Judicial? Y eso pues ya va a ser un hecho. Las mujeres tendrán una oportunidad mayor, es cierto, y era necesario, porque el hecho de que no llegaran en un buen número, pues luego no permitía que se viera el quehacer y los resultados que pueden dar las mujeres en los cargos. Hoy estamos ganando con eso. Y en cuanto ve al Tribunal de Disciplina Judicial, pues es histórico realmente. Es la primera vez en la historia del Poder Judicial que hay magistrados electos por el pueblo, designados expresamente para vigilar el trabajo de jueces y magistrados. Y no solo en los términos que se hacían en el Consejo, que eran medio difusos. En el Consejo de la Judicatura. Sí, donde yo todavía trabajo actualmente. Eran medio difusos, medio opacos, como que no se permitía, no se podía hacerlo libremente, cuidando de las garantías de la jurisdicción. Pero hoy claramente se van a seguir cuidando las garantías de la jurisdicción. Lo que más se quiere es tener jueces y magistrados independientes. Nadie que se apunte de juez puede decir que es juez y no es independiente en sí mismo y no tiene esa cualidad. Entonces va a seguir. Nada más que, contrario a lo que pensaban antes, que los tribunales, que los consejeros no podían decirle nada a los jueces hasta que llegara la queja y hay en su expediente a ver qué había. No, es que ahora hay evaluación. La ley habla de que serán evaluados en cómo están haciendo la función, cómo van en el trabajo, si tienen la capacidad para estar en el cargo, porque a lo mejor nomás se colaron por ahí y ya en los hechos ya no están dando la respuesta. Entonces tendrán que ser sometidos a esto. Y además algo más importante, también se va a conocer cómo los evalúan los usuarios de la justicia. Entonces ahora los magistrados tienen una herramienta para realmente estar vigilando, porque no se debe perder de vista que la función del Tribunal de Disciplina es lograr que juezas, jueces, magistradas y magistrados no se aparten de los principios constitucionales. No ir en contra de la Constitución, no quitarle sus facultades de independencia, no retrasar la justicia. El tribunal tiene la misión de vigilar que los jueces no se aparten de esto, que no tuerzan el camino por ahí, ni por factores externos, ni de ningún tipo. Entonces, esa es la garantía. Y un gran compromiso y responsabilidad, porque lo único que pudimos palpar durante el proceso electoral era la esperanza tan grande en el pueblo de que por fin se transformara la justicia y hubiera la oportunidad de justicia para todos sin tener que andar buscando recomendaciones. Realmente es un compromiso el que tenemos hoy y pues bueno, ahora la disposición es de dar esa respuesta que quiere el pueblo. Por supuesto, estamos, por eso les decíamos desde el arranque de este espacio, no hay que regatearle el calificativo de histórico al momento que estamos viviendo en México. Es el fin de una etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial de la Federación. Es el inicio de una muy distinta que no tiene precedente en el planeta mismo. Ningún país del mundo se elige por voto popular a juzgadores como ha ocurrido ya en México. Nada más para puntualizar sobre las mujeres y la importancia que tiene el hecho de que haya más mujeres en el Poder Judicial. En la Corte que desaparece ahora, al inicio, había una sola mujer.
en 1994, que fue la ministra Olga Sánchez Cordero. Después se incorporan otras ministras, pero ella es la primera, está junto con otros 11 señores en esa Suprema Corte que está muriendo. Aunque ha habido antes mujeres ministras, Victoria Dato de Ibarra, me acuerdo, pero... Victoria Salmorán, la primera ministra. Claro, la primera ministra. Pero puntualizo en el caso de las mujeres. Puntualizo en el caso de las mujeres porque también es una mujer la que sepulta la Corte. Bueno, y sobre Norma Piña. Qué fuerte el dato. Y yo le quisiera preguntar, perdón, ministra Yasmín Esquivel, ¿qué evaluación hace de la Corte de Norma Piña, que es la sepulturera de esta Corte? Bueno, Norma Piña desempeñó el cargo de presidenta en los 2 últimos años y medio de esta Suprema Corte que concluye. Sin duda alguna fue una presidencia errática, una presidencia que cometió errores políticos importantes y fundamentalmente generó un bloque opositor a la presidencia y a los proyectos de transformación de México. Un bloque opositor a los otros 2 poderes. Esto no se puede dar, no puede ser que haya este divorcio entre poderes. El Estado mexicano es uno, hay una división de poderes, cada poder tiene sus facultades y sus atribuciones y la Constitución establece claramente cuáles son. Y en ese marco, respetando la facultad, por supuesto que puede haber siempre coordinación, puede haber comunicación, puede haber diálogo entre poderes, debe haber. Me parece inclusive muy sano que pueda existir ese diálogo entre poderes. Entonces, termina esa etapa de la Corte, efectivamente a cargo de la presidencia de Norma Piña, e inicia una etapa de una nueva Suprema Corte el 1 de septiembre, a cargo del ministro Hugo Aguilar. Esta Suprema Corte y todos los jueces y magistrados que fueron electos el pasado 1 de junio, tenemos un reto muy importante. Y yo lo dividiría en 3. Uno de ellos es responderle, como usted bien lo ha señalado, al pueblo de México, lo señaló también la magistrada Celia Maya, responderle al pueblo de México de acuerdo a sus exigencias, una exigencia de justicia, de acabar con la corrupción, de acabar con el elitismo, con el influyentismo, con el amiguismo, con el nepotismo, en fin, con una serie de prácticas indebidas que se llevaron a cabo anteriormente. Entonces, hoy hay una exigencia de justicia en el pueblo de México, ese es un primer reto. El segundo de ellos es voltear a ver a los grupos vulnerables, los grupos que históricamente han estado en condiciones de desventaja, de origen indígena, de discapacidad, de la tercera edad, grupos de niños, jóvenes, de mujeres. Y otro que me parece también muy importante es garantía del Estado de Derecho. Queremos jueces, como bien lo dijo la magistrada Celia Maya, independientes, autónomos, que esa es característica propia del juzgador. Jueces que lleven una ruta que sea la Constitución, que no se dejen cooptar por poderes políticos ni poderes económicos, ni poderes fácticos. Entonces, que demos garantía de un Estado de Derecho en la impartición de justicia. Esos son los retos que se tiene hoy enfrente y que es un reto muy grande, una responsabilidad enorme que jueces, magistrados y ministros vamos a asumir a partir del 1 de septiembre, pero fundamentalmente si la reforma falla, será porque fallaron los jueces, magistrados y ministros electos. Si la reforma da resultados, habrá sido exitosa la reforma. Hoy la cancha y el balón está del lado de los juzgadores electos. Es decir, la reforma no iba en sí misma a solucionar todo, pero iba a ser, digamos, el arranque de una nueva etapa. Abre el camino. Claro, donde los juzgadores ahora, juzgadoras y juzgadores, van a tener que hacer que esa reforma haya valido la pena. Si les parece, vamos a regresar con ese tema, cómo hacer que la reforma valga la pena, digamos, desde el rol de los juzgadores. Vamos a ir a un corte muy, muy rápido y volvemos.
Ya estamos de regreso y así en el corte les decía que pues sí es una reforma emocionante por lo que viene. Ya se dio, los mexicanos, millones de mexicanos. El ejemplo que ponía la presidenta Sheinbaum con respecto a quienes eligen al próximo presidente de la Corte es espectacular porque efectivamente más mexicanos decidieron llevarlo a él a la Corte que los que votaron por el PRI, que es un dato muy contundente. Le pasa también a ustedes mismas. Llegaron con ¿cuántos millones de votos? Más de 5 millones. Más de 5. Ay, bajita la mano. ¿Y usted con cuántos llega? 5.200.000, 5 millones. Es un volumen enorme. Ahora, se necesita que para que cuaje esta reforma, ustedes hagan su rol. Y para hacer su rol, usted tiene un papel fundamental, Celia. Pues sí, la verdad es que reconociendo que toda la reforma es importante y que todos los órganos son importantes, pero la función del Tribunal de Disciplina es como un eje súper importante para la reforma, en la que el compromiso con la reforma constitucional es fundamental. Es decir, el haber entendido lo que se buscaba con la reforma, el haber estado presente y el haber tenido que ir a la elección y hablar con la gente de la necesidad de esta reforma, creo que eso hace que las cosas no vayan a ser tan complicadas. Por ejemplo, en el órgano de disciplina judicial, pues hay 5 personas, 3 mujeres. También mayoría mujeres. 3 mujeres y 2 hombres. 3 venimos del propio Consejo de la Judicatura, conocemos el Consejo, llega una compañera de provincia como yo soy queretana, ella viene de Colima, con experiencia en auditoría y las cuentas públicas en esa revisión de esto, y otra persona, el compañero Rufino, que viene de una amplia experiencia en las áreas de administración. Entonces, yo creo que esto pues debe darle confianza a la ciudadanía y sobre todo el compromiso que tenemos todos con que esta reforma cuaje. Y ya lo señalamos, es que la esencia es que se cumpla con el Estado de Derecho. Que los jueces no por malas prácticas se aparten de la esencia de la justicia, porque este pueblo es un pueblo que hace años la está reclamando. Aunque hubiera miles de instituciones y que estuviéramos jueces, bueno, yo que vengo de una experiencia de 40 años de jueza en la justicia cotidiana, pues uno siente que hace sus cosas bien, pero en el conjunto, en el reclamo del país, te das cuenta que lo que haces es mínimo para la respuesta que se necesita. Entonces hoy, por eso es que viene la vigilancia. Los jueces seguramente, los que vienen del otro sistema, se van a sentir invadidos con el quehacer que va a desarrollar el Tribunal de Disciplina. Pero el Tribunal de Disciplina hoy tiene el compromiso de estar al pendiente, que los jueces no se separen, que los jueces vayan por el buen camino, y por eso es que la ley le da los instrumentos y por eso es que le exige ya no nada más el tener los visitadores, el que hacemos la visita a ver cómo vas en el número de expediente, sino que evalúes el comportamiento de esa persona en todos sus aspectos de capacidad, de moralidad, de eficiencia. Y es que aquí hay que entender que la reforma busca la eficiencia en la justicia. Entonces, si no partimos de esa base, no entendemos la reforma. Lo que queríamos es darle respuesta al pueblo y eso solo se puede hacer con eficiencia. Yo aprovecho, si me permite, ministra Esquivel, para preguntarle a la ya presidenta, la podemos llamar así, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, sobre los contrastes que debe haber entre el Consejo de la Judicatura, de la que usted fue integrante en los años recientes, un par de años, y el nuevo tribunal que va, efectivamente, como usted los dice, vigilar que las cosas se hagan bien. Y en ese sentido, también le pido una evaluación crítica de la gestión de Norma Piña como presidenta, no
solo del Consejo de la Suprema Corte, sino específicamente del Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, ya sí, lo que ocurre con muerto, todo, prácticamente. Sí, lo que ocurre siempre es que se requieren de muchas herramientas que te dé la ley para empezar a hacer las cosas bien. Y el Consejo de la Judicatura nació con el propósito también de vigilar a jueces y magistrados, pero se le dio mucha importancia a que no podías hablar con los jueces. Por ejemplo, les ponían el otro día que vine aquí también con ustedes, les platicaba que cuando llegué pues recibo una queja de que había meses que habían pasado y que un juez no lo hacía y pues yo le llamé al juez, ¿verdad? Y le pregunté ¿qué iba a hacer? Dijo que no me quería dar y le dije, yo le estoy pidiendo que necesito un informe de cómo está este asunto. Y luego la presidenta me comentó, ¿le llamó usted al juez? Y le dije, claro, le llamé. Dijo, ya la grabaron. Eso no se vale hacer aquí. Le dije, disculpe, entonces, ¿cómo voy a vigilar cómo van los jueces, no? Entonces, por eso les digo que hoy esos jueces que tenían esa visión de que una vez que ellos ya habían sido designados jueces porque se habían sometido a un concurso, efectivamente, hasta con dificultades difíciles y todo, y ya lo habían logrado, pues ya no les podía decir nada. Y cuando viniera la queja, pues se defendían y a ver qué aparecía en el expediente. Pero entonces cuando llega la gente y te dice, oye, es que he ido 20 veces y el juez no me recibe, y tú dices, bueno, pues deja decirle al juez que aquí estás y que te reciba, porque yo no te puedo resolver tu asunto, ¿verdad? Yo no puedo hacer la sentencia. Y Norma Piña a usted le dijo, oiga, ¿cómo usted le habló al juez? Sí, o sea, era para este consejo, por eso les decía hace rato que en esa cuestión que no estaba bien definida se prestaba a situaciones como esas. Ahora ya no. Pues ya no, porque ese es el propósito y el espíritu de la reforma. Precisamente por eso habla de evaluación. Por eso es que se señalaba por ahí que este tribunal iba a parecer una inquisición. ¿Por qué? Porque no te vas a meter en la decisión de los jueces, pero sí vas a ver si están trabajando bien. Ahorita mismo, por ahí me mandaron un meme que decía que a una jueza decía que yo le había llamado. Sí, claro, llevo como en estos últimos días como 3 veces que he llamado, pero siempre les he pedido a los jueces. Hoy, por ejemplo, el otro día llegó alguien y me dice, fiscalía, llegaron muy preocupados y me decían, es que no lo va a dejar ir la jueza, si no hace la audiencia en la fecha, que quién sabe qué. Pues hablen con ella, pues es que ya, pero no lo vemos. Entonces, bueno, le dije a la jueza, aquí tengo unas personas que me están señalando esto, por favor escúchalos para que veas el panorama y entiendes, ¿no? Con mucho respeto. Sí, con mucho, porque además soy jueza de 40 años, bueno. No le voy a decir cómo resuelva, eso ya será su responsabilidad, claro. Porque si no después me llamó Celia y me dijo que resolviera de esta manera, pues no puede ser, tiene que resolver ella. Pero le tenemos que señalar lo que está ocurriendo, porque lo que tenemos hoy que resolver es la justicia que se reclama real. ¿Cómo está la situación de la justicia en México? Y el problema de la situación es que no se ha escuchado al pueblo, no se ha escuchado. ¿Qué fue lo que falló? A ver, pienso en esto. Pienso en que los secretarios de Estado que tienen en sus manos un montón de decisiones. De hecho, son los que bajan el presupuesto a la gente, los que terminan aterrizando los presupuestos. Pero ellos no son electos. Es decir, ellos no son electos por la gente, los designa el presidente de la República. Esa no sería una condición, digamos, para limitar a los actuales ministros, que los que ya se van, a haber hecho del aparato de justicia un aparato que realmente proporcionara justicia. Pero algo falló. ¿Qué es lo que falló? Bueno, efectivamente, los ministros que están saliendo tuvieron la gran oportunidad de autorreformarse. Exacto. De autoevaluarse, de autocriticarse. Fíjese, Alejandro, las cifras de INEGI señalan que los peores evaluados son los jueces solo después de la policía de tránsito. Fíjese nada más. Y no lo dice el INEGI. Quienes estuvimos estos 60 días intensos en campaña, hemos visto cómo el pueblo en las plazas, unidades habitacionales, pueblos, barrios, calles,
en los mercados nos decían, en México no hay justicia. Esta justicia se vende al mejor postor y eso nunca hubo una autorregulación o autocrítica por parte de los actuales integrantes del Pleno de la Corte e incluso del Consejo de la Judicatura para poder autorregularse y autolimitarse en todo este tipo de aspectos. Este nuevo diseño constitucional que permite que mediante el voto electo, el voto directo de la población, de las mexicanas, mexicanos, de los ciudadanos mexicanos, se lleve a cabo en las urnas, esto va a permitir que justamente quitemos y erradiquemos todas esas malas prácticas que había y la gran oportunidad que se tiene de mejorar. En este nuevo diseño también se crea un órgano de administración judicial. A mí me parece fundamental, porque todo lo que serán recursos humanos, materiales, recursos financieros, todo lo que será la administración, lo van a manejar un órgano administrativo judicial. Profesional. Que ahora recaía en la presidenta de la Corte. Que ya inclusive la doctora Claudia Sheinbaum, del Consejo. Exactamente, Claro. La doctora Claudia Sheinbaum ya nombró un extraordinario profesionista, un magnífico funcionario público que es el licenciado Néstor Vargas. Sí. A él lo nombra como representante en el órgano de administración judicial. Entonces, este órgano de administración integrado por 5 personas, 3 nombradas por la Corte, uno nombrado por la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, que ya fue nombrado, y uno por el Senado de la República en mayoría calificada, integrarán las 5 personas que van a manejar la administración. Entonces, ya no tendrá nada que ver la Corte, sus ministros y su presidente o presidenta en el tema de administrativo. Porque era peligrosísimo, ministra. Por ejemplo, pienso en esto, al final la ministra presidenta de la Corte utiliza esa facultad que tenía para manejar el recurso humano para provocar unas manifestaciones y mantenerles el sueldo, por ejemplo. Lo vimos, por ejemplo, en el tema no tan solo de las manifestaciones, sino cuando hubo un intento por suspender la reforma a través de algunos juzgadores. También lo vimos en los diferentes intentos que hubo de carácter jurisdiccional para impedir que esta reforma al Poder Judicial avanzara, se diera, se concretara y finalmente y afortunadamente no se dio y se pudo avanzar exitosamente en ello. Entonces, este nuevo diseño es el órgano de administración independiente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e independiente del Tribunal de Disciplina Judicial. Cada uno tendrá diferentes facultades y los 3 integrando lo que es el Poder Judicial de la Federación. Y usted ya, asumiendo la primera presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial, es una manera de culminar también una larga carrera en el Poder Judicial. Claro. De usted, magistrada de Querétaro, fue tantos años jueza, magistrada, presidenta del tribunal, pues es una manera de concluir su trayectoria, pues... ¿Por qué la quieres que concluya? Estamos empezando. No, sí, pero en esta parte me refiero... Solo 40 años, ¿verdad? Solo 40 años, no, pero es con alguien que tiene una larga trayectoria y experiencia en el ámbito. No, sí, tuve la suerte ahora sí de que me corresponde en este momento de ir precisamente a un órgano judicial, que es la experiencia y lo que en la vida fui haciendo y de donde tengo conocimiento. Entonces me siento muy contenta de esto y de estar en este cambio histórico efectivamente para el país. Y lo más importante es que pues que debemos tenemos como objetivo principal, y me toca la responsabilidad de llevar la dirección de este Tribunal de Disciplina como presidenta. Tú diriges y tú eres quien va a marcar la pauta en esta salida. Entonces ahí estamos con el compromiso con todas y todos ustedes. Muchas gracias y pues ya no nos veremos sino hasta la próxima corte. Así que pues gracias. Muchas gracias. Ministra. Gracias, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a su audiencia y a los que están aquí presentes. Gracias a todos. Gracias. Volvemos. Gracias, Celia.
Si hay alguien dentro de la nueva Corte que ha enfrentado a los poderes de facto, no solamente ahora y dentro de la Corte, sino en su carrera, ha sido justamente la ahora ministra de la también nueva Corte, Lenia Batres. Y nos da mucho gusto recibirla aquí porque en efecto, gracias por estar aquí, en efecto, ministra, viene una nueva Corte que va a tener que enfrentar viejos poderes y poderosos poderes. Bienvenida nuevamente. Gracias por estar aquí. Alejandro, Álvaro. Un gusto estar con ustedes. Yo le preguntaría a usted, resulta pues hasta poético que todo el haber evadido la decisión sobre, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, el haber estado evadiendo la Corte, no queriéndose meter, archivando, metiendo en los cajones todos los casos de Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, por ponerlo como un ejemplo, resulta hasta poético que brinquen a una nueva Corte que es de corte popular. ¿No le parece? Pues va a ser paradójico y en realidad creo que un resultado no deseado por quien hizo esta estrategia de dilación, porque mi impresión es que intentaron tardarlo y luego arrinconar, presionar para que se resolviera rapidísimo, casi sin ver en los últimos días de la Corte, de las últimas sesiones y sobre todo de la segunda sala, porque pues la idea era que no se notara en público y las sesiones de las salas pues habían sido privadas. Entonces creo que esa fue la estrategia y finalmente pues les resultó contraproducente porque pues va a pasar a una Corte que pues va a ver más transparentemente estos temas. Lo decía yo desde el inicio de este espacio, y que son momentos históricos. Estamos sepultando a la vieja Corte, a la Corte y al Poder Judicial Federal creado en 1994 por Ernesto Zedillo, con propósitos muy claros, con una lógica neoliberal para sepultar los principios por los que hubo una revolución en México o una orientación nacionalista, un aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio del pueblo. Los recursos energéticos son parte de eso. Y esa Suprema Corte representó esos justamente intereses neoliberales, y el contraste con la nueva Corte es radical, en seguimiento a lo que decía Alejandro. Es una Corte con un perfil popular, pero no porque tenga un perfil popular va a dejar de impartir justicia conforme a la Constitución, ministra. Pues todavía estamos a prueba. Yo creo que pues serán las sentencias y la forma en la que estemos razonándolas ahora en sesiones 100% públicas. Sí. Los nuevos ministros, que se note la diferencia, pero yo creo que ya hay una diferencia inmensa en el momento en que participó la gente en la decisión de quiénes deben estar ahí. Y yo creo que por esa razón los ministros, las ministras electas, pues van a estar más atentas a lo que piensa la población. Además, no vienen de un compromiso político, que esa es una gran diferencia, de un compromiso político que se originara justamente en las élites políticas de otros momentos en que eran élites político-económicas en realidad. Entonces vienen de un momento en el que pues justamente se hace este enorme cuestionamiento al Poder Judicial oscuro, corrupto y por supuesto muy neoliberal. Entonces es obligado este nuevo compromiso y este nuevo pronunciamiento con mayor sensibilidad y apertura hacia los intereses populares, a los intereses de la gente. Pero pues estamos obligados a
cumplir conforme a la Constitución, a las leyes. Las orientaciones yo creo que se van a ir mostrando, a ir viendo. Sí hay un amplio, en realidad, cuando uno está sentado del lado de las personas juzgadoras, nos podemos dar cuenta que hay un amplio margen de discrecionalidad en muchas decisiones, porque la ley no es uniforme. Es más, a veces ni siquiera es congruente, porque tenemos que, nosotros, por ejemplo, en el régimen jurídico federal tenemos más de 270 leyes, que unas surgen en una época, otras surgen en otras, y van en realidad trayéndonos hasta este momento pues las prioridades de distintas épocas. Hay leyes que tardan mucho tiempo en cambiarse, la ley de minería pues apenas se cambió, y por cierto que está también en una acción de inconstitucionalidad en la Corte que no se ha resuelto, pero es una de las leyes más neoliberales, sí, es una ley rapaz, la única que se atrevió, la única que se atrevió a plantear la expropiación de ejidos en favor de quien quisiera explotar la minería. Así de plano, es una actividad prioritaria, le llama, y plantea que el Estado está obligado a expropiar donde se esté solicitando, porque además la solicitud tiene un efecto automático, donde se esté solicitando la actividad de extracción minera. Entonces o sea, el poder lo tiene el empresario, el del dinero, sobre el pueblo. Rapaz. Y por eso da lugar a que se concesione más de la mitad del territorio nacional en menos de 30 años. Esa ley se modificó apenas hace un poco más de 2 años y sobrevivió en épocas muy distintas. Y por eso tenemos el régimen jurídico así, no es totalmente congruente. Hay normas más encaminadas hacia favorecer algunas inclinaciones, podríamos decir incluso ideológicas, sí, por supuesto, políticas, económicas. Pero ¿qué tenemos los jueces? Pues tenemos que interpretar esas normas conforme a lo que dice la Constitución. La Constitución tiene muchos principios y por supuesto nosotros no podemos extralimitarnos de lo que dice la Constitución. Cuando el juez decide qué es lo que dice la Constitución, pues ya no hay justicia o ya no hay Estado de Derecho, porque ya no hay límite en los jueces. En el caso del sistema jurídico mexicano, particularmente no se le da al juez la facultad de interpretar la Constitución frente a la Constitución misma. Por eso es que no podemos declarar inconstitucional un artículo. Es nuestro límite. Pero, insisto, pues tenemos un amplio margen y ahí es donde hay quien en ese margen de interpretación pues inclina más la balanza hacia un lado, a veces sin vulnerar la propia ley o la propia Constitución, a veces quebrantándola absolutamente. Sí. Y nosotros, yo creo que una inclinación que es quizá la que podría estarse viendo ya en este momento, pues una inclinación más hacia la justicia social, hacia favorecer pues a los sectores que han sido casi invisibles en los últimos años y sobre todo a la parte jurídica que pareciera ser letra muerta en nuestra Constitución y nuestras leyes, que es la de los derechos sociales. Correcto. Entonces podría ser esa la enorme diferencia y por supuesto pues eso está todavía por verse y yo creo que hay esa voluntad y pues vamos a estarla trabajando, platicando, además de manifestándola así como una voluntad de pronunciamiento. Déjeme hacerla de abogado del diablo. O sea, una especie de un abogado del diablo feo, ¿quién sería? Como una especie de Diego Fernández de Ceballos. Voy a hacerla. Voy a preguntarle a usted, porque muchos la cuestionan, digamos, en su momento la cuestionaron, porque pues es usted una mujer de izquierda, abiertamente simpatizante de izquierda, y que sus criterios, sus juicios, pues van a estar cargados hacia una parte, ministra. ¿Qué le responde usted a esa crítica que viene de atrás, desde que usted fue nominada? Sí, pues que, bueno, yo no voy a engañar a nadie. Es muy claro que tengo esa inclinación y que, por supuesto, cada vez que
la ley me permita inclinarme hacia las personas más desfavorecidas, lo voy a hacer, no tengan la menor duda. ¿Por qué? Porque además es la gente que necesita justamente justicia, porque es la que vive injusticias. La gente que vive injusticias necesita el apoyo del Estado para minimizar el estado de injusticia de un abuso de cualquier tipo. Hay muchísimos abusos laborales, abuso en la defraudación de sus bienes, a veces poquitos, a veces de los que ni siquiera son suyos, pero que utiliza. Y en general vive mucha ausencia de su disfrute de derechos sociales, que es la base pues para desarrollarse. Entonces, frente a una circunstancia, y la hemos visto mucho en la Corte, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de atraer asuntos y votamos, yo permanentemente, pues sí voto a favor de que se pueda discutir y revisar despidos injustificados, fraudes sobre despojo de ejidos. Permanentemente en esta Corte que se me rechazaron. Fíjense lo que son las cosas. A veces porque ya hay criterios, pues en el caso, por ejemplo, de los despidos injustificados, la Corte solía no atraerlos. Pero el día en que una empresa transnacional solicita atraer el tema de un despido injustificado de un trabajador, los ministros votan por atraerlo y resulta que no solo lo atraen, sino que además le revocan el amparo que se le había otorgado al trabajador despedido. O sea, es una corte para la injusticia. Por ejemplo, bueno, digo yo, a mí me preguntan, ¿vas a inclinarte? Pues por supuesto que me voy a inclinar con el más débil. Si es que la ley le da la razón. Déjelo ahí, pero abundamos. Vamos a un corte y volvemos. Sí. Bueno, ya estamos de regreso. Es que estamos comentando en el corte lo poderoso de las dos imágenes. Las imágenes. Porque ¿qué es lo que hay detrás de esas dos imágenes, de dos fotos de Pedro Valtierra, Lenia? Es la injusticia. Exactamente. Injusticia social en los dos casos. Maestros reprimidos, indígenas, mujeres, los pies, a lo mejor usted no alcanza a verlo, y bueno, con aquella cámara sí lo alcanza usted a ver, pero están todas ellas descalzas, armadas de palos. Los ojos de la mujer indígena de aquella esquina son... ¿Cómo los describe? Sí. Hombre. Es que estábamos platicando, nos tomó el regreso del corte platicando con la ministra Lenia Batres, que es la primera vez que está en este estudio, cosa que le agradecemos. Hemos tenido charlas en Los Periodistas en el canal de YouTube, pero esa es la primera vez que está en este canal. Y estaba explicando usted, ministra Lenia Batres Guadarrama, la inclinación por los más vulnerables. Hay un principio, el principio que acuñó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que por el bien de todos, primero los pobres. Hay inclusive una opción preferencial por los pobres de la propia Iglesia Católica. Usted tiene una biografía asociada a la lucha popular. Coincide, por ejemplo, con la presidenta Claudia Sheinbaum en haber participado en un movimiento de resistencia ante el neoliberalismo, el primero estudiantil, el de 1986. Usted ha participado en otras, en la construcción, inclusive de Morena, por supuesto. Bueno, coincidimos también en la revista Proceso, en algún momento. Es decir, cuando usted dice que si tiene ante un asunto la decisión de optar por los débiles, por los marginados, por los desiguales, lo va a hacer, porque esa es parte de su biografía. Así es, y tiene que ver también, pues, justamente con esa concepción de justicia. Hay quien dice, porque solo lo dice, que la justicia es neutra, que es una balanza donde hay partes iguales, o en
en situación de igualdad y uno tiene que garantizar esa igualdad entre esas partes. En la realidad eso no sucede. Quien va a juicio no suelen ser partes iguales, sobre todo cuando se trata de una circunstancia de carácter social. Un empleador frente a un trabajador no son iguales. Un abusador sexual frente a la víctima no son iguales. Un despojador de un inmueble frente a la persona despojada. Es decir, hay una circunstancia en realidad permanentemente desigual. Asimétrica. Totalmente asimétrica. Y entonces esa idea de que el juez es neutro y las partes son iguales no ayuda mucho justamente a establecer una relación y a cumplir la función de la persona juzgadora, que es aplicar la ley. La ley mira partes desiguales, cada vez más en realidad lo reconoce y busca justamente la igualdad. O sea, la igualdad no es la situación de principio, es el objetivo que debemos tener como Estado social, fundamentalmente buscar que esas partes en desigualdad al final pues resulten o uno contribuya o la acción del Estado contribuya a mejorar y a igualar un poco, porque además la situación de desigualdad en nuestro país pues es inmensa, es absolutamente radical. Entonces lo que hace un juez en un juicio pues es aplicar la ley y contribuir un poquito a mitigar la desigualdad de una de esas partes. Entonces, pues yo creo y además justamente si reconocemos de manera más honesta la actividad de la persona juzgadora, pues tenemos que aceptar que no es neutra, que parte importantísima de la actuación del juez se guía por sus concepciones morales, éticas, pero también ideológicas e incluso políticas. Personales. Y con su historia, por supuesto, tiene que ver lo que uno trae cargando y además, bueno, tiene que ver también pues los compromisos que hace. No hay compromisos, por supuesto, ocultos que sean que puedan ser honrosos, yo creo. Cuando uno hace compromisos pues con la justicia, con la sociedad, pues esos compromisos deben verse y deben estarse calificando de manera permanente. Es decir, la actuación neutra no existe. Sí debe haber, por supuesto, una obligación de imparcialidad, que quiere decir que no estamos comprometidos con nuestros intereses. El problema no es comprometerse con la justicia y con un conjunto de valoraciones. El problema es que las personas o muchas de las personas juzgadoras se comprometieron pues más bien con las otras partes, pero para favorecer intereses absolutamente personales de las otras partes, o propios, o facciosos, o sumamente facciosos. Entonces, esa es la imparcialidad que yo creo que sí estamos obligados a no actuar a priori, sin estudiar los asuntos, sin estudiar el cumplimiento de la ley, sin interpretar lógicamente la ley, porque a veces se lee el artículo y hay jueces que resuelven exactamente lo contrario de lo que dicen las pruebas, lo que dicen los documentos y lo que dice la ley misma, y luego alega que eso es independencia judicial. Correcto. O reclama autonomía judicial. Sí. En pocas palabras sería, un ministro no viene de la nada, pues viene de algún lado, no es que viene del éter, sino que viene, y en este caso esta corte completa viene de una exigencia muy específica de un nuevo poder que le responda a la gente, ministra. Así es exactamente. Viene después de un diagnóstico que finalmente va haciéndose en los últimos años. Viene de un reclamo, viene de una actuación, viene de unos antecedentes inmediatos que creo que son rechazables y rechazados finalmente por una parte importante de nuestra sociedad. Y viene de muchos abusos.
viene de una larguísima cadena de abusos y yo creo que los más importantes pues es el no haber contribuido justamente con la justicia mientras se cometían múltiples y aceleradas injusticias contra la gente. No hubo una corte que pusiera un hasta aquí a la disminución de las pensiones, no hubo una corte que pusiera un alto a la disminución de las prestaciones laborales, que pusiera un alto a las privatizaciones, sobre todo de las empresas que proporcionaban servicios públicos fundamentales y que contribuían además, como fue el caso de Pemex, de manera fundamental al presupuesto público. Al contrario, hubo una corte absolutamente displicente, una corte que alentaba estos abusos, bueno, y hasta la fecha, hasta cínica en el avance de parte de estas regresiones sociales. Ministra Lenia Batres, usted, como ninguna otra ministra de la Corte, ni ministro, marcó un contrapunto con el bloque neoliberal encabezado por Norma Piña y tomó decisiones que eran claramente contrastantes. Y para empezar, el mandato constitucional de que nadie puede ganar más que el presidente o la presidenta de la República. ¿Qué se sepulta el último día de agosto con ya se celebró la última sesión? ¿Qué se sepulta de la Corte vieja, la Corte de Zedillo, la Corte neoliberal, este 30 de agosto? ¿Qué se va? Pues se va automáticamente, bueno, en primer lugar, pues la Corte que viene de las élites, la Corte nombrada y pactada con las élites mexicanas, fundamentalmente económicas. Esa se fue ya. Entra una Corte en la que hay una integración derivada del voto popular. Se sepulta y esperemos, todo está, yo digo que hasta que no lo comprobemos, porque finalmente son compromisos. Se sepulta, o nos hemos comprometido todos a sepultar pues una visión también del derecho totalmente elitista, una visión absolutamente utilitaria, digamos que muy egoísta del servicio público, esta visión meritocrática del juez, el juez que una vez que es nombrado, que porque tiene muchos méritos, ya no tiene por qué rendirle cuentas a nadie, a la sociedad principalmente no le rindió cuentas nunca. Se sepulta también porque desde ya vamos a estar obligados y vamos a estar actuando de manera pública y transparente, eso incluso fuera de nuestra voluntad. Se sepulta una corte abusiva y cínica que permanentemente se amparó en la oscuridad para cometer tropelías constantes. Lo que reclamaban algunos ministros pues no era justamente esa capacidad de actuación autónoma, sino su derecho a pactar con élites y a defenderlas a pesar de lo que dijera el derecho, aunque no le diera la razón la ley. Todo eso creo que lo estamos sepultando, lo estamos por lo pronto verbalmente, en el propósito y bajo el supuesto del compromiso que tenemos con la ciudadanía. Vamos a un corte muy rápidamente y volvemos. No se le vaya a usted a pasar, que no se le pase, por favor. No se te va a pasar, señor Delgado, ¿eh? No, hombre. Después de los periodistas viene México Canta. ¿Qué es México Canta? ¿Cómo lo definimos rápidamente? Es una especie de concurso. Pues sí lo es.
donde participan músicos. También lo es. Los músicos están tratando de hacer una nueva propuesta que sea, pues, música pop, música nuestra, mexicana, pero fundamentalmente popular, digamos, que tiene nuevas letras y no las letras que se han venido colando en la música, como usted sabe, pues que hacen apología de la violencia, del crimen organizado, etcétera. Ya ha hablado incluso la presidenta mucho sobre justamente esta nueva propuesta. Así que no se le pase, señor Delgado, y también Lenia, ministra, no se les pase. Sí, pues hay que estar atentos. Es el comercial, le invitamos a usted a que, terminando Los Periodistas, siga con este... es un programa impulsado por el Gobierno de México, pero en buena medida también viene desde abajo. Sí, finalmente jóvenes, tanto en México como en Estados Unidos, que por supuesto se sienten identificados con la música mexicana, aunque no vivan en territorio mexicano, que esta es una cosa muy importante, en particular en Estados Unidos. Volvemos, ministra Lenia Batres, gracias por permitirnos hacer el comercial. Es una corte efectivamente que la que se va, que va a dejar sepultadas muchas cosas y comienza una nueva. Aunque una de las últimas travesuras de la ministra Norma Piña fue dejarles un presupuesto. ¿Qué revela eso? Aparte de la insolencia, de la desvergüenza, de la hasta perversidad. Sí, y más todavía hasta grotesca, porque días posteriores de que lo aprueban, están sacando notas de miren el presupuesto que se quieren dar los nuevos ministros. es verdaderamente el colmo, ¿no? Los salariotes, pues eso es lo primero que uno se fija. La nueva corte va a tener los salarios arriba de los de la presidenta, porque el presupuesto lo armó Norma Piña. Exactamente. Carajo. Entonces nos dejan un presupuesto que es el que les hubiera gustado disfrutar a los ministros que se van, que tiene la lógica del mismo presupuesto que tenían, para decir, ahí está lo mismo, ¿dónde está lo que proponían? No, pues no está, porque es el presupuesto de ellos mismos. Yo creo que parte de lo que se va a anunciar seguramente en los primeros días de la nueva Corte y del nuevo Poder Judicial, pues va a ser los recortes o los ajustes correspondientes. Todavía hay varios ajustes que hacer, que son importantes, porque hay varios privilegios que no se han querido eliminar. El año pasado hubo una disminución a la parte del sueldo de los ministros, pero no a las prestaciones. Entonces hay prestaciones muy abusivas. Hay una prestación que le llaman de alimentos, que este año es de 85,000 pesos, que se le pagan a cada ministro, además de otorgarles el servicio de comedor gratuito dentro de la Corte, que por cierto solamente los ministros recibimos ese subsidio, los trabajadores no. Pero los ministros que no lo necesitamos por nuestros ingresos, sí se nos dan. Ah, por supuesto, y con chef, y con... Claro. Sí, es un servicio cocina completo. Desayuno, comida, cena no, pero desayuno y comida sí. Sí, no, yo creo que es el colmo esto. Además, este año, por cierto, se le disminuyó a la mitad el presupuesto del comedor de los trabajadores, el comedor que sí se cobra. Bueno, son desfachateces que solamente en un poder judicial como este pueden realizarse, ¿no? Y como si nada, y aprobarse, y anunciarse, y además explicársele hasta a los trabajadores. Ya no va a haber la comida que antes tenían porque no hay presupuesto, les dijeron. Bueno, el colmo de colmos. Entonces, este año que tuvieron los ministros esa prestación de darse 85,000 pesos extras, además de la comida, no se disminuyó, pero para el presupuesto del año que entra ya no le dan de 85, sino de 65. Bueno, no deja de ser un abuso. Sí. Es la dotación de vehículos. Los vehículos estos blindados pues son de la Corte, pero se les dan
2 camionetas a cada ministro. No, francamente no creo que se justifique. Yo creo que hay que revisar todo eso. Hay otras prestaciones que son ilegales porque hay una ley de austeridad, ley federal de austeridad republicana, que prohíbe que los servidores públicos recibamos seguro de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizado, y nos vuelven a otorgar, y correcto, ahora con un presupuesto mayor, medio inexplicable, porque se lo incrementan. Muy torcida la actuación de la ministra. Sí, muy torcida. Oiga, desde hace tiempo que le quiero preguntar, porque usted entra a la Corte, es en realidad, digamos, la más ajena a ese poder. Digamos que cuando entra lo encuentra nuevecito. Todo lo que está usted descubriendo allá adentro en esa Corte, pues es nuevo para usted. ¿Alcanzó usted a ver, ministra, las redes de poder, por ejemplo, de los abogados, de los grandes despachos panistas, o por ejemplo, el poder de ciertos abogados en particular, que como sabemos, muchos de ellos pues vinculados sí al superconservadurismo mexicano, ¿se alcanzan a percibir desde la Corte o no? ¿O actúan en otros niveles? Pues un poco, ¿no? Obviamente que a mí no me buscan. Exacto, claro. Entonces no los descubres. Pero sí los veo. Claro. Pero veo además la actuación de los ministros, que además es muy sintomática y muy sensible a esos despachos. Se les acerca un despacho, tenemos un tema fundamentalmente fiscal, y ya sabemos, no, y los ministros empiezan a actuar, yo digo que hasta en contra de su propio decoro, porque se observan muy cínicos, porque solo en esos casos, o fundamentalmente en esos casos, se vuelven tramposos, se vuelven totalmente cínicos y bueno, pues ya no esconden sus intereses y sus compromisos prioritarios. Es ahí cuando inscriben un tema en el orden del día. Correcto. Y luego lo retiran, y en la siguiente sesión presentan la propuesta con la resolución, la sentencia, con el sentido totalmente contrario al que tenía la semana anterior. O sea, lo negociaron ya en el camino, en las siguientes horas. Pero además hasta lo dicen, yo voy a retirarlo porque me han solicitado una audiencia y quiero escuchar. Eso es lo que se observa. Yo supongo que ahora ya en el Pleno, pues esto va a ser... no va a suceder, y si se acercan estos despachos seguramente que no van a tener ese espacio de negociación y menos de cinismo de los propios ministros. ¿Estamos por ya retirarnos? Ya casi terminamos. Hay muchos comentarios, obviamente. Pues la saludan, la felicitan. Hay muchos comentarios aquí en el chat de YouTube. Hay mucha gente que se ha estado comunicando a Canal 11, lo cual siempre les agradecemos. Acuérdense que tenemos audiencia en vivo, a quienes les agradecemos. Hoy, muchísimas allá atrás, gracias por estar aquí. Y a usted, si quiere estar aquí con los periodistas, participar de este programa en vivo, usted puede hacerlo comunicándose. Ministra, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia y por la... Y ojalá que no sea la última vez. La vamos a seguir invitando. Muchas gracias, Alejandro, Álvaro. Un placer estar con ustedes y con el público que tienen aquí presente. Sí, gracias. Gracias. Y a usted en casa, buen inicio de semana. Buenas noches.